Gracias por la invitación, gracias por esta semijornada. Eh, bueno, no creo que empecemos un apartado de profundidad, porque todo lo que se ha hecho hasta ahora ya tiene mucha profundidad. Creo que bueno, yo hubiera escuchado con mucho gusto las intervenciones anteriores y darles más espacio siquiera, pero bueno, asumo mi parte, pero enlazándola con la anterior y no creo que vaya a tener más profundidad de lo que se haya dicho hasta ahora. Eh, Bien, vamos a ver. En este título también hay muchas cosas. Habéis cogido una jornada que engloba muchos temas y está bien, porque lo interesante justamente está en la capacidad de ver la internalización que hay, la agresividad que tenemos entre nosotros, es la agresividad que tenemos con la naturaleza, y la agresividad que tenemos con la naturaleza es la que tenemos entre nosotros y contra nosotros mismos. Por lo tanto, está bien que esta reflexión esté sobre la mesa desde el comienzo, ¿no? ¿De dónde viene, de dónde puede venir esta tensión que puede convertirse en odio? ¿Dónde surge este malestar? Bueno, yo creo que el ser humano está constituido radicalmente en polaridades. Eh, Polaridad entre la experiencia de escasez y la llamada a la plenitud. Polaridad entre la situación real y la situación ideal que nosotros mismos podemos llegar a imaginar o a proyectar. Polaridad entre el yo y el otro, o entre el yo y el nosotros. Polaridad entre mi relación, digamos, como humano y ese mundo que, según cómo lo iba, puedo sentirlo adverso, digamos, ¿no? O sea, estas polaridades o bien nos pueden escindir y permanentemente tener la sensación de estar fragmentados y no saber cómo resolver estas tensiones que, por otro lado, son justamente las que nos hacen crecer. La inadecuación que el ser humano experimenta entre lo real y otro modo de ser real es justamente la causa de su gracia y de su desgracia, digamos, ¿no? La causa de su crecimiento y de su autodestrucción. La causa de su movimiento, pero también la causa de su parálisis. Y esto dicho a todos los niveles, ¿no? Bueno, no en vano el ser humano quizás también haya pasado con otras especies, ¿no? Pero nuestra insatisfacción, para decirlo así, es la que nos hizo bajar de los árboles de la zona de Etiopía, parece ser, hace 3 millones de años y repartirnos por todo el planeta, ¿eh? Entonces, para bien y para mal, la especie está repartida en estos momentos en todo el globo por busca de esa satisfacción nacida también de nuestra insatisfacción, ¿no? Entonces, digamos que las religiones precisamente son caminos de unificación, de religación, de eso que está roto, eso que está escindido, eso que está fragmentado, trata de religarlo, tanto hacia adentro de uno mismo, como creando vínculos humanos comunitarios entre los que practican esa religión, que han de aprender también a convivir con los que practican otras religiones, y luego todo eso, desde luego, con el absoluto, ¿no? Llamemos como llamemos a esa ultimidad o primeridad, ¿no? Que es Dios en lenguaje teísta. Bien, en cuanto a... Yo me voy a fijar más, ya que las intervenciones anteriores han sido más desde el lado ecológico y me imagino que también la del José María Mayarac va a estar más ligada al tema de la tierra. Yo me voy a fijar más en el tema del odio, que creo que es el que me toca, me parece, dada la diversidad de diferentes intervenciones y teniendo en cuenta, como digo, a José María, que vendrá después y que entiendo que hablará del vínculo con la tierra, etcétera. ¿De dónde sale este odio? ¿Por qué odiamos cuando al mismo tiempo necesitamos amar, ¿no? El ser humano está llamado para vivir en comunidad y para vincularse los unos con otros, es decir, y la relación hombre-mujer estamos partidos en dos justamente para encontrarnos y en nuestro encuentro fecundar a un tercero, ¿no? Y sin embargo, estamos llenos de dolor, y llenos de malestar, que justamente es lo que luego veremos qué es lo que genera el odio, ¿no? Es decir, la polaridad básica o la escisión básica que experimentamos desde el inicio es que, por un lado, somos nosotros, hay un yo principal, inicial, que es el que tiene hambre, sed, necesita acogida, necesita abrazo, necesita mirada, necesita reconocimiento, y al mismo tiempo
este yo convive con otros, ¿no? El lento descubrimiento de nuestros padres como diferenciados de nosotros, el lento descubrimiento de nuestros hermanos, si es que hemos nacido en una familia con otros hermanos, la escuela, y luego pues, el barrio, la ciudad, la cultura, la religión con la que compartimos esa identidad junto con una alteridad. Identidad y alteridad son esa polaridad básica que hemos de resolver a lo largo de nuestra vida. Porque por un lado estamos llamados a ser nosotros mismos. Hay algo que hace tiempo que me viene cada vez con más fuerza, ¿no? Que nuestra verdadera edad, además de nuestra edad concreta biológica, 30, 40, 50, 60, los 70 años que tengamos, nuestra verdadera edad es la edad del universo. Cada uno de nosotros tiene 15.000 millones de años. Esta es nuestra verdadera edad. Para existir hoy se requiere todo el pasado que conspira para nuestra existencia. Y en ese universo nadie ha existido como nosotros, ni nadie existirá jamás en el lugar nuestro. Somos insignificantes y al mismo tiempo únicos en toda la creación de los seres que da nuestra propia identidad. Por lo tanto, ese yo es sagrado porque es fruto de complejísimas combinaciones que nos hacen ser yo y no otra persona. Y al mismo tiempo, esto que yo soy también lo es el otro y todos los otros. Por lo tanto, cómo combino y cómo conjugo esta con aparente contradicción o compleja resolución entre la unicidad de mi yo y al mismo tiempo la convivencia con la alteridad, y además una alteridad múltiple. Bien. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo lo resolvemos a lo largo de la vida? Pues lo resolvemos en el recíproco reconocimiento. Cuando yo me siento reconocido por el otro, ¿no?, puedo entonces también empezar a reconocer al otro, ¿no? Porque justamente en esta relacionalidad nos vamos haciendo, pero no de una forma en que nos vayamos disolviendo, sino que al contrario, nos vamos uniendo, pero uniéndonos al mismo tiempo que vamos fortaleciendo ese núcleo único e irrepetible que cada uno es. Y esto lo podemos decir tanto a nivel individual como a nivel de comunidad, sea comunidad social, comunidad étnica, comunidad religiosa, comunidad, en fin, las diferentes múltiples agrupaciones que generan identidad. Todo grupo es una suma de yoes que adquieren un propio yo, que tiene una identidad ad intra, hacia adentro, y al mismo tiempo una relacionalidad ad extra. Cuando esta interrelación entre la propia identidad y la alteridad se produce en la reciprocidad del reconocimiento, entonces hay armonía, hay posibilidad de crecimiento, hay espacio para todos. Cuando mi yo no tengo que defenderlo, sino que puedo ofrecerlo sin sentirlo amenazado, entonces también puedo acoger el yo del otro. En cambio, cuando mi yo, mi identidad, la siento amenazada, no puedo tampoco acoger la identidad del otro porque son identidades en litigio donde una puede, y desgraciadamente ha sido así a lo largo de la historia, devorar y aniquilar a la otra. Existir a costa de fagocitarme o abducirme y anularme, aniquilarme. Por lo tanto, bien, pues ahí está el gran reto, el grandísimo reto de convivencia entre los humanos, que por otro lado, pues hoy se da de una forma única, ¿no? Porque todos estamos en todos los lugares, no físicamente, pero virtualmente cada vez más, lo cual, por un lado, posibilita un tipo de convivencia y de interrelación bueno, extraordinaria, realmente extraordinaria, pero al mismo tiempo puede ser muy confusa y muy peligrosa cuando esto está en manos de unos determinados poderes, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí estamos en temas muy, muy complejos de no fácil resolución. Las religiones, como no son fuente de identidad muy profunda, las religiones dan a un grupo y a una persona una identidad muy grande con el grupo al que pertenecen, porque como toca cuestiones fundamentales, tocan cuestiones con el absoluto, tienden ellas también a absolutizar las mediaciones con las que se vinculan al absoluto. Y entonces una religión es una fuente de carga identitaria muy grande. Pero al mismo tiempo las religiones son religaciones y por lo tanto también ellas son creadoras de comunidad y creadoras de vínculos
con los demás seres humanos y con los demás seres terrestres con los que se convive la vida, ¿no? Pero también a lo largo de la historia reconocemos que en esta capacidad de activar el instinto identitario y al mismo tiempo relacional que tiene la religión, puede tocar, digamos, las zonas más arcaicas del ser humano, los sentimientos más regresivos, más primarios de autodefensa de ese yo identitario y blindado, y entonces cuando aparecen las identidades religiosas agresivas, ofensivas, en fin, todas las diferentes formas de fundamentalismos defensivos o ofensivos, y al final casi están muy cerca, porque cuando uno se siente, está muy a la defensiva, acaba siendo ofensivo, y si uno está muy en la ofensiva es porque en el fondo se está defendiendo. Porque es que esto es complejo de entender desde fuera. Digo, las religiones pueden o bien favorecer activar los instintos más primarios, identitarios, regresivos y por lo tanto blindados, o al contrario, las religiones pueden ser favorecedoras de los instintos más nobles y más desinteresados, como escuchamos antes en el precioso vídeo de Maturana que nos ha puesto Daniel, del Dalai Lama, ¿no? Hablando del detachment, ¿no? del desprendimiento de la propia identidad, porque uno se puede desidentificar de la propia identidad o desprender de la propia identidad cuando realmente la tiene bien arraigada, porque entonces no se desprende de ella, sino que la entrega, la ofrece sin aniquilarse. Bien, ¿de dónde surge el odio entonces? ¿Por dónde se cuela el odio? El odio es dolor invertido. Detrás de toda forma de odio hay un inmenso alarido de dolor. Pero el problema es que es un dolor no reconocido y un dolor no asumido. Y como este dolor no se puede reconocer ni se puede asumir, se vomita. O sea, el odio es dolor vomitado sobre el otro. Como uno no puede asumir ese dolor, lo expulsa. Lo expulsa generando más dolor. De una forma rara, como son todas las formas complejas de sadismo y masoquismo, muy complejas, porque lo que producen son descargas de ese dolor, pero aumentándolo en uno mismo o en los otros, ¿no? Con lo cual se entra en un círculo muy vicioso y muy letal, muy peligroso. ¿Qué es lo que aportan las religiones? Autoconocimiento. Una de las cosas que también ha dicho al principio Monse Castellano, la importancia de la escucha de uno mismo como el lugar primero y al mismo tiempo simultáneo, porque al final en esto no hay un primero cronológico ni ontológico, es todo a la vez, ¿no? Cosmoteánicamente las tres dimensiones son simultáneas, ¿no? Pero a donde apunto es que el odio solo puede ser transformado si es reconocido, si en lugar de ser expulsado es asumido en eso que tiene de dolor, ¿no? Bien, pues lo que nos dan las religiones, y cada una a su modo, son diferentes elementos de autoconocimiento por un lado, de capacidad de contención, esa también ha salido, justamente uno de los elementos de la ecología profunda es justamente los actos de contención, que esa expulsión del dolor o esa expulsión de la rabia o esa expulsión de la avidez, de la necesidad, no sea ciega, sino que tenga en cuenta esa alteridad con la que convivimos, ¿no? Y entonces yo creo que es muy importante hoy en día, una de las cosas que hay que recrear, porque todas las religiones tienen, de alguna forma, rituales de restitución, rituales de reconciliación, rituales de reconocimiento, donde uno es sana de sus propias heridas, es sanado en comunidad, y quizás lo nuevo que estamos viviendo en estos momentos es que todavía no existen rituales de reencuentro, de reconciliación y de reconocimiento con las demás tradiciones o comunidades que pertenecen a otras religiones. Cada religión tiene sus propios rituales ad intra y se reconcilia con sí misma y se reconcilia con el cosmos que conoce dentro de sí mismas, dentro de su mundo simbólico, pero nos cuesta mucho, todavía estamos, creo, muy lejos de encontrar rituales interreligiosos, intercosmovisionales, donde, como también ha dicho muy bien Monse al principio, no se trata de pensarlo, sino
de sentirlo, pero no solo de sentirlo, sino de actuarlo, de actualizarlo, de ritualizarlo, de concretarlo, de cosmologizarlo, es decir, convertirlo en ritual, convertirlo en celebración, convertirlo en rito que permita un encuentro sanador, un ritual, digamos, reconciliador. Si además estos rituales de reconciliación, estos rituales de reconocimiento, de reciprocidad, se hacen al mismo tiempo y simultáneamente con la Madre Tierra, entonces aquí entramos en una gran riqueza, en una gran riqueza simbólica, una gran riqueza cosmovisional, en un lugar de inspiración, porque es importante que los rituales, tal como nos han llegado tal vez degradados a lo largo de los siglos, los últimos siglos, ¿no? Han sido como rituales muy, muy repetitivos, se han ido desgastando y han perdido quizás su fuerza original por diferentes razones, ¿no? Entonces, quizás la misma palabra ritual nos resulte ahora poco significativa, pero un verdadero ritual, y cuando una obra en las grandes tradiciones religiosas más antiguas se realiza con profundidad un ritual que es un lugar cosmoteándrico, porque se convoca a lo divino, se convocan los diferentes elementos de la madre tierra, sea el fuego, el aire, el pan, las ofrendas, en fin, el lugar sagrado, en fin, lo cósmico, y la comunidad humana que está perteneciendo y participando a ese ritual. El ritual es inspirador. Del ritual nacen nuevas palabras, del ritual nacen nuevos gestos, del ritual nacen nuevas acciones, ¿no? Entonces, un ritual no se inventa. Los rituales se crean, nacen por un lado, de una inspiración y por otro lado, de un reconocimiento de la comunidad que se reconoce en el modo de reencontrarse en esto que llamamos rituales, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los grandes retos que tenemos es dar a luz, ¿no?, rituales de reconciliación interreligiosa y rituales de reconciliación con la tierra que sean ellos mismos también interreligiosos. Esto, como digo, no es una invención, esto ha de ser una inspiración y al mismo tiempo una co-inspiración, o sea, una co-creación, ¿no? Y bueno, yo creo que es una de las tareas nuevas, porque esto ninguna religión hasta ahora se lo había planteado, ¿no? Forma parte del tiempo que nos toca vivir, ¿no? Del coraje, de la audacia y de recoger la sabiduría de lo que nos precede para actualizarla y darle forma hoy en día, ¿no? Bueno, creo que no quisiera alargarme mucho más, no sé si tengo espacio todavía para alguna intervención más o yo quizás dejo paso a las preguntas y así hay tiempo más calmo para Josep María y para el transcurso de la tarde. Vale, pues muchísimas gracias por tu intervención, Xavier. Muy interesante todo lo que has comentado. Y sí, damos paso a las preguntas. Si alguien tiene alguna intervención o alguna pregunta que hacer, adelante. Podéis activar el micrófono, si queréis podéis escribirlas en el chat y yo mismo las transmitiré. Sí, hay una pregunta en el chat de María Ángels. Pregunta si tienes alguna propuesta de ritual. Una buena pregunta. Bueno, yo creo que depende mucho de cada contexto, ¿eh? No es lo mismo un contexto urbano que un contexto rural, digamos. No es lo mismo un ritual de gente que se conoce entre ellas y que pueden prepararlo para que cada cual se sienta reconocido, o que es una convocatoria a gente que no ha estado nunca, o sea, que se encuentra en ese ritual, que no hay convivencia. Una de las cosas importantes de
uno de los rituales de las comunidades es que la comunidad se conoce a sí misma desde hace tiempo, entonces en ese conocimiento hay un reconocimiento y por lo tanto ese ritual expresa el conocimiento que hay de la comunidad, ¿no? Entonces cuando las comunidades que se convocan no se conocen entre ellas, de algún modo hay que cómo se van a reconocer si no se conocen, ¿no? Quiero decir, que creo que en cada situación requiere un ritual diferente. Es cierto que lo propio de los rituales es que una vez de alguna manera han cuajado, permanecen, y hay rituales, ¿no? Rituales Vedas pueden tener 3000 años de existencia, de duración. Los rituales de las grandes tradiciones son muy antiguos porque traspasan el tiempo y el espacio, pero claro, han nacido en un contexto muy determinado que los hace, digamos, de manera unívocos, ¿no? Yo creo que pasa por la escucha. Una de las cosas que aprendí los 4 años que intentamos con otra buena gente hacer una comunidad interreligiosa o transreligiosa, lo que más aprendimos fue a escuchar. Y cuando escuchábamos de verdad, entonces surgía el gesto adecuado. Y quizás lo que nos pasó también es que cuando surgió algún gesto, o algún pequeño ritual, no me atrevería a decir ritual, gesto, quizás es una palabra menor, para no ritual, es una palabra mayor, porque además el ritual tiene que ver con el orden del cosmos, con el orden cosmotreándico de la realidad. Por lo tanto, dar con un ritual verdadero es algo que requiere mucha depuración, ¿no? Pero bueno, vamos a un gesto, que quizás es un previo al ritual. Cuando queríamos repetirlo, no salía. Porque ese gesto, ese pequeño gesto, surgió para ese momento y era verdadero para ese instante y para esa gente, no para ponerlo en una lata de conservas, digamos, y poderlo abrir y reproducir en otro momento, ¿no? Bueno, quizás porque todavía era un gesto menor, digamos, ¿no? Cuando un ritual contiene lo que hay que contener, pues puede ser más perdurable. Pero tal vez estemos en un tiempo de rituales efímeros, por la fuerza del presente, que como dice muy bien el filósofo Han, el presente no es lo mismo que el instante. No estoy haciendo una apología del consumo de instantes y por tanto de consumos de gestos que se desvanecen en el mismo acto de haberlos consumido. No estoy hablando de eso, sino de la atención al presente que engendra en cada presente aquello que es necesario para ese presente y para esos que están presentes. Y entonces, en la medida en que genera comunión, genera reconciliación, genera contextualización en el espacio en el que eso se está produciendo, entonces es un ritual verdadero, porque crea comunión, limpia, regenera, estimula, lanza, que sería, siempre hablando en clave cosmoteándrica, lo divino, lo humano y lo cósmico, sea en el modo en que eso se ha celebrado. Gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta de Elisabeth Leure. Después de su pregunta y tu intervención ya daremos paso a Josep María Mallarac. Adelante, Elisabeth. Muchas gracias. A raíz de lo que comentaba Xavier Meloni, igual estamos justamente creando este ritual sin saberlo, los grupos de diálogo interreligioso, todo el movimiento interreligioso igual está preparando esta interconexión entre las diferentes comunidades, tanto en medios urbanos como en ámbitos no urbanos, digamos. Y claro, ahí, más allá del gesto, sería el poder de la palabra, porque la palabra también creativa que iría con la acción. Porque si estamos hablando del discurso de odio, ahí sí que hay un componente no solamente de escucha, sino de palabra emitida, así que tendríamos que tener una palabra creativa que pueda curar y contrarrestar este odio que se crea y también reconectarnos con la naturaleza ambiente y nuestra propia naturaleza.
No sé, todas las sabidurías de las religiones, ¿cómo nos podrían llevar a esta palabra creativa? Es una pregunta. Un ritual contiene de un modo u otro silencio, palabra y acción, las tres cosas. Si solo hay palabra todavía no es ritual, es un discurso, un ritual contiene las tres cosas a la vez. Y entonces lo importante es la combinación de las tres cosas. En cuanto a lo que nos interesa ahora, que es el tema del odio, ¿no? Cómo ritualizar una desactivación del odio que permita la reconciliación y la unión de las partes dañadas a causa de ese odio, yo creo que fundamentalísimo en el tiempo de esa ritualización la veneración del dolor del otro, no el juicio del otro. Si hay juicio, hay inmediatamente aislamiento, separación, desigualdad y todavía más agresividad. No puede haber juicio. Tiene que haber un radical veneración del dolor del otro. Y cuando eso uno siente que es auténtico, entonces uno puede pasar de dejar estar a la defensiva para escuchar y para ponerse en relación con el otro, porque toda relación es un riesgo, ¿no? Entramos en relación, me expongo a la agresión del otro, ¿no? O a la ofensa del otro. Y como me he sido expuesto a la ofensa del otro, me estoy defendido y eso además en mí ha generado eso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer? O sea, darnos el tiempo necesario para que la mirada recíproca, sea en forma de mirada o de palabra, aquí están diferentes elementos, uno se sienta reconocido en su verdadera identidad. Y entonces, en ese mutuo reconocimiento, puede haber camino y puede haber encuentro. Eso requiere tiempo también, ¿no? Requiere tiempo. Requiere repetición, por eso los rituales también son repetitivos. La condición de ritual es su repetición. Decíamos una repetición que no sea mecánica, porque entonces se gasta, pero una repetición que tiene su proceso, que hace un proceso, porque las cosas importantes no son el peligro, ¿no? De nuestra rapidez, ¿no? Bueno, no sé si con esto... Pero sí, la palabra es importante. Pero una palabra donde todos tengan la palabra, y donde todos se puedan reconocer en esa palabra que se emite, ¿no? Bueno, sí, gracias.